Piscis, bienvenido a tu lectura de amor para el mes de septiembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. No te olvides de dejar tu dedito para arriba. Puedes suscribirte ya, yo te espero, dale, tranquilo. Clic, ya. Tu dedito para arriba. Listo. Vamos entonces a ver las energías aquí del hombre que vas a estar conociendo y también las energías de la mujer que podrías estar conociendo durante este mes de septiembre. Espero que hayan pasado un mes de agosto excelente, rodeados de sus seres queridos y de mucha felicidad. Si pasaste algún tipo de dificultad, tranquilo, que todo eso son lecciones que nos hacen más fuertes. El hombre que vas a estar conociendo, te salen dos sotas aquí, podrías estar conociendo dos hombres guerreros de Piscis. Recuerda que aquí no importa tu preferencia sexual, pues si te gustan los hombres y tú eres mujer, estas son las cartas que nos hablan de estos dos chicos que van a llegar a tu vida. Y pues si eres hombre y te gustan los hombres, igualmente estas energías aplican para ti. Vienen dos hombres completamente distintos en su naturaleza. Un hombre que es más analítico y uno que es mucho más enfocado en las cosas terrenales, un poco más así como tal vez hasta interesado más en la actividad íntima, más que en los sentimientos. Así que ninguno de estos dos marcan como hombres dirigidos o enfocados en el aspecto del amor. Te hablan más que todo en el aspecto de que podrías estar conociendo a estos caballeros. Ambos tienen buenas intenciones por el momento. Vamos a ver la última carta que nos dice, pero de que tienes que tener en cuenta de que estos caballeros cuando lleguen a tu vida, guerreros de Piscis, son para estar por un tiempo, por una temporada. No es que se van a quedar permanentemente contigo. Y usted sabe, mis guerreros, que yo siempre le digo el mensaje que recibo en el momento. Si recibo que te vas a casar, pues ese es el mensaje que te doy. Si recibo que estos hombres vienen por una etapa nada más, por un ciclo, una parte temporal en tu vida, te lo doy porque de eso trata mi canal, de decirte el mensaje que recibo en el momento. Mira, este sota de oros, ambos marcan como hombres jóvenes, ambos marcan como hombres que podrían estar iniciando o en mediados de estudios universitarios, ambos podrían estar trabajando y estudiando también, están como en esa etapa. Uno tiene el cabello negro, uno es de cabellos rubios, cabellos amarillos o cabellos claros. Ambos tienen un tono de piel más o menos como este, no sé cómo tú denomines este color, pero bueno, más o menos como este color, como un blanco, pues un claro. Y ambos tienen bastante diversos intereses. Como son jóvenes, les gusta hacer actividades de joven. Les gusta estar, no todo el mundo es así, no todos los jóvenes les gusta esto, pero te estoy dando el mensaje que llega. A uno le gusta estar como al aire libre, en los parques, rodeado de las montañas, más tranquilo, más relajado. Mientras que al otro le gusta la aventura, le gusta tirarse de paracaídas, le gusta inventar, le gusta andar en moto, en bicicleta, en patineta, en patines. Toda esta locura les gusta. Son caballeros que van a llegar a tu vida por una razón. Y si están llegando jóvenes a tu vida, guerreros de Piscis, tal vez algunos de ustedes, y en algunas ocasiones también estos mensajes podrían ser consejos para ti, tanto del hombre como de la mujer. Así que chicas, pendientes también luego ahora con los consejos de las chicas, o a menos que esto también resuene contigo. Porque me hablan de que alguien aquí necesita un impulso para volver a vivir su vida alegremente. Alguien ha pasado por muchos problemas durante el mes de agosto y tal vez por eso es que inicié esta consulta preguntándoles cómo les fue el mes de agosto, cuéntenme, porque parece que algunos de ustedes han podido haber tenido un mes bastante difícil y estas cartas aquí te están diciendo, te vamos a poner a alguien en el camino. Tal vez no tengas una relación, tal vez simplemente lleguen a salir y a divertirse un rato. Alguien con quien puedas tener esparcimiento y puedas entonces de esta manera disfrutar de la vida nuevamente. Mira, dale las oportunidades a estos chicos cuando lleguen. Vamos a ver si es conveniente o no estos caballeros. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Y dice que con estos caballeros es como una tirada al azar, que tal vez dependiendo de tus energías puedas hacer match con uno de ellos y puedas pasar un buen tiempo, o ellos podrían ser amigos los dos, porque podrías conocer a uno primero y luego te presenta al otro. Me mantienen al tanto de cómo se da esto. Recuerden, mis guerreros, que estas son energías, esto cambia y son
lecturas generales, así es que no todo el mundo se va a identificar con esto. Y aparte de eso, también recuerden que esto es para septiembre. Aún todavía no estamos en septiembre, pues estoy publicando esto el día 31. Así que si lo estás viendo durante esta semana, tienes que darle un chancecito a que pase el mes de septiembre. Pero sí, parece que va a ser como una tirada al azar dependiendo de cuál de los dos te toca primero. Y ahí entonces vas a poder pasar un buen tiempo, pero ambos tienen buenas energías. ¿Con cuál compaginas más? Eso es lo que vas a poder determinar durante este mes de septiembre. Guerreros de Piscis, la mujer que vas a estar conociendo, sus energías. Tienen las energías de la sacerdotisa con la energía de la templanza. Esto me indica de que es una mujer bastante espiritual. Me están diciendo aquí tus guías espirituales de que es una mujer conectada con el universo, con unas creencias bastante fuertes. Podría ser de algún tipo de religión en particular también sus creencias. Y esto podría en algunas ocasiones crear algún tipo de conflicto o diferencias porque parece que ella es bastante estricta con respecto a sus creencias. Incluso podría que algunas de estas chicas en estos instantes está viendo este video en estos instantes y dice, nah, no, que va. Así que te vas a encontrar con una chica con esta energía, como les indiqué, en algunas ocasiones podrías ser tú también, pero marca de que ella tiene buenas intenciones en su corazón. Esta carta del 10 de copas me indica de que esta chica tiene buenas intenciones, buenas energías y no hace ni actúa de una mala manera ni para perjudicar a las demás personas. Simplemente de que esa es su creencia y que ella es alguien que cuando cree en algo o cree en alguien, cuando estamos hablando del amor, ella da hasta su propia vida, no literalmente, figurativamente hablando. Da hasta su propio corazón, su propio amor, su propia felicidad para que las personas que están junto a ella puedan estar en alegría y felicidad. Es una mujer alta, una mujer un poco robusta, es una mujer que tiene un tono de piel bronceado. Una mujer bronceado puede ser morena, puede ser bronceada. Una mujer que le gusta utilizar bastante cosas en su cabello. Podría ser bufandas o podría ser como estas pañoletas que las utiliza en el cabello. Y es una mujer que tiene una conexión, como te digo, bastante espiritual. Podrías incluso estarla conociendo en alguna actividad familiar. No necesariamente tu familia. Puede ser alguna convención, alguna actividad que realice tu gobierno o alguna compañía privada para un grupo de personas. En un parque, una celebración, una fiesta. O podrías estarla conociendo también alrededor de la iglesia. O pues en una misa, o en alguna reunión espiritual, dependiendo de las creencias. Un consejo para los solteros, te sale reconciliación, y para los que están en una relación, matrimonio. ¡Wow, wow, 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 wow! Los que están solteros, la carta de reconciliación te habla de que finalmente vas a poder hacer las paces contigo mismo primero que todo y también con personas en tu pasado. Si no estás pensando en esto, pues tienes que hacerlo, porque para poder cerrar un ciclo y abrir uno nuevo en el amor, si están solteros, no importa si eres hombre o mujer, necesitas tener paz en tu corazón, porque mientras albergues odio, no puedes darle espacio al amor, porque es así de sencillo. Es tu corazoncito, si está lleno de odio, ¿dónde entra el amor? Pero si tu corazoncito sana, si está roto y sana, y tienes solamente amor para ti mismo, entonces le das cabida a que entre aquí tu media naranja y complete tu corazoncito. Pero tú primero tienes que encargarte de hacer ese cierre y esa sanación. Si alguno de ustedes necesita algún tipo de consejo o algún tipo de terapia o conversar con algún profesional de la salud, algún psicólogo que te pueda ayudar con algún tipo de trauma que tengas, pues por supuesto, vayan a hacer la visita. Los que están en una relación, marca aquí la carta de matrimonio. Esto puede aplicar para si estás iniciando una relación, pues que finalmente se comprometen, esa persona con la que tú estás finalmente te hace la propuesta de que ustedes concreten su unión. Son dos personas que están saliendo y durante este mes de septiembre te va a decir, quiero que seas mi novia oficial, quiero que seas mi novio oficial. Para otro grupo de ustedes, esta carta del matrimonio podría, si ya estás junto a tu pareja, podrías estar renovando tus votos, o si tienes muchos años junto a tu pareja, parece que lo van a legalizar finalmente para que de esa forma entonces ustedes puedan estar legalmente casados
y no tengan problemas legales más adelante, en un futuro, dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Pero definitivamente esto está a tu alrededor, mis guerreros de Piscis. Renovaciones de votos, compromisos, matrimonios para aquellos que han estado esperándolo. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartirlo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Dales un vistazo. Y acá puedes entrar a mi página web. Aquí está apareciendo. Dale clic y visita mi página web para que puedas tener una consulta privada y ver otras cosas que tengo allí. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.